nuestras aflicciones. Y nos vamos a ir al libro de Números, capítulo 27, versículo 3. Y vamos a hablar de unas mujeres que, bueno, para mí son mujeres bien valientes y que nos dan una muestra de esa valentía, una muestra de ese coraje que tenemos las mujeres y del hecho de que cuando Dios quiere bendecirnos, hermanas, nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca. ¿Cuántas bendiciones quizás no hemos perdido porque estamos esperando que Dios haga la parte que a mí me toca hacer, ¿verdad? Y yo siempre les he dicho esta enseñanza que Dios me revelaba, que en todo milagro siempre hay una parte que yo tengo que hacer y una parte que Dios hace. Cuando resucitó a Lázaro le dijo, quiten la piedra. Y ahí dijo, Lázaro, ven fuera. Cuando convirtió el agua en vino, dijo, llenen las tinajas de agua. Y le obedecieron y el agua se convirtió en vino. Cuando la viuda fue bendecida por Eliseo, le dijo, trae todas las tinajas y llénalas, ¿verdad? Empieza a llenarlas de aceite y el milagro ocurrió. Así que, hermanas, yo quiero decirles en esta noche, hay una parte que Dios te está pidiendo que tú hagas. Quizás esa parte es buscarlo más. Quizás esa parte es meterte más en su palabra. Quizás esa parte es aquietar tu corazón y confiar en él. Porque a veces no les pasa a ustedes que esta alma se desespera y que esta alma se desenfoca. Y empezamos a creer que quizás Dios no va a obrar o que quizás Dios está tardando mucho y que quizás Dios no está haciendo lo que debería de hacer conmigo. ¿Les ha pasado, hermanas? A mí sí me ha pasado. Entonces quiero que veamos estas mujeres valientes. Fíjese que dice 27:1. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Eber, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José. Los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire, me encanta estas mujeres porque, hermanas, fueron valientes. No solo estaban presentándose delante de Moisés, sino que fueron delante del sacerdote y delante de los príncipes y de toda la congregación. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Moisés estaba repartiendo la tierra prometida, pero la tierra iba a ser otorgada a los hombres de Israel. Las mujeres no entraban en eso. Pero estas mujeres estaban sin una herencia porque su padre había muerto en el desierto. Y vienen estas mujeres y se arman de valor y hablan con Moisés, con el sacerdote, con los príncipes, con el pueblo y dice, nuestro padre murió en el desierto. Y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Ellas estaban reclamando esta herencia de este padre que no se había revelado con Coré, de este padre que había estado en el desierto, pero me llama la atención. Si bien es cierto que este hombre no estuvo en la rebelión de Coré, pero ellas dicen una frase ahí. Dice, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. En su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿A qué se referirá esto? ¿Verdad? Y significa, fíjese, y aquí el Señor me mostraba eso.
que aunque este hombre no había participado en la rebelión de Coré, no había sido un hombre que se rebelara abiertamente contra Dios, sí era un hombre que, aunque había visto los increíbles milagros, la liberación de Egipto, el agua que fue sanada, el agua que fluyó de la roca, el maná del cielo, cuando el Señor les dio carne, había visto todo, la nube de fuego, él había visto la nube. Este hombre, fíjese bien, murió en la incredulidad del resto de su generación. Oiga esto, qué tremendo, hermano. Este hombre, dice, murió en su propio pecado. ¿Y cuál era ese pecado? La incredulidad por la que murió el resto de esa generación. Fíjese bien. O sea, ¿qué era lo que pasaba? Estas 5 hijas nacieron en el desierto. Y creo que se criaron en una familia de alguna manera que estaba llena de ira en contra de Dios. Porque vemos que únicamente 2 hombres llamados Josué y Caleb entran a la tierra prometida. Son 2 únicos hombres que decidieron creerle a Dios y que decidieron caminar glorificando a Dios, sin importar las pruebas que tuvieron que enfrentar. Pero el resto de esa generación, ¿cómo fue? ¿Cómo se comportó? ¿Cómo fue esa generación que murió en el desierto, hermana? Una generación murmuradora, una generación quejista, una generación que a pesar de ver los hechos portentosos de Dios, hermana. Mire, si solo hecho de ver su ropa, que no se les desgastaba, de ver sus zapatos que iban creciendo. Imagínense qué milagro más maravilloso de ver que los zapatos del niño de 1 año le quedaban cuando ese niño tenía 18 años, hermana. ¿Se ha puesto a pensar usted cómo era eso? O sea, estos hombres y mujeres estaban expuestos casi a diario al mover milagroso de Dios, pero en sus corazones había incredulidad. Por eso estas mujeres dicen, él murió en su pecado. Ellas crecieron oyendo murmuración, queja, amargura en el desayuno, en el almuerzo, en la fe, en la cena. Un refunfuño constante, sin una palabra de fe y sin una palabra de confianza en Dios. Ahora, estas mujeres que llegan a decirle a Moisés, nuestro padre nos dejó sin una esperanza, sin ninguna posesión, sin ningún testimonio. Él pasó, y eso me impresiona, estos 40 años lloriqueando y quejándose de Dios, quejándose porque la vida era difícil, quejándose porque Dios no obraba en el tiempo ni de la manera que él quería. Él murió en su pecado. Su vida fue un desperdicio. ¿Es difícil o no es difícil, hermanas? Porque a mí me hace ver realmente que muchas veces nosotros, al igual que el pueblo de Israel, tenemos que pasar por el desierto. ¿Sabe que el desierto no era la ruta más fácil ni más corta? Era la ruta más larga, pero era la ruta en que el pueblo de Israel iba a ser enseñado por Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían que tener formado un carácter para poder administrar la tierra prometida. Ahora, Dios, hermanas, tiene que pasarnos a nosotros también por procesos
en el cual nuestro corazón sea formado, en lo cual nuestro corazón sea limado, nuestro corazón sea lijado. Brenda hablaba el lunes de la saeta bruñida. Una saeta bruñida es una saeta especial a la cual pasa por un proceso de formación en la que se le saca más filo y más brillo que a otras saetas. Pero que es una saeta, ¿cómo le puedo decir yo? De alto impacto, quizás puedo decir la palabra, porque donde usted tira esa saeta, da en el blanco. Imagínese qué linda es la formación de Dios. Dios nos está formando para dar en el blanco. Pero como este hombre, muchas veces nosotros, en vez de atesorar el aprendizaje, lo que hacemos es llenarnos de queja, llenarnos de amargura, llenarnos de dolor, llenarnos de insatisfacción. Y incluso yo le decía a alguien que podemos llenarnos de tristeza porque no vemos el obrar de Dios como nosotros queremos. Y la tristeza es soberbia, porque la tristeza es decirle a Dios, no estoy de acuerdo en la forma en que estás obrando en mi vida. Yo creo que tendrías que estar haciendo otra cosa conmigo. Entonces es como que le dijera a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo sé mejor que tú cómo debes llevar mi vida. Y eso, hermanas, ¿es soberbia o no es soberbia? Creerme más que los demás. Es duro esto que les estoy diciendo y Dios me confrontó a mí con ese pecado. Ahora, yo quiero que veamos algo, hermana, este aprendizaje de este hombre que hasta me cuesta pronunciar su nombre, quiero decirlo bien, dice Zelofehad. Es bien tremendo porque el tema aquí es ¿qué ejemplo estaba dando este hombre a las hijas acerca de cómo debemos afrontar las pruebas de Dios? Porque nuestros hijos nos observan cómo nosotros nos enfrentamos a la aflicción. ¿Está usted consciente de esto, hermano? De que nuestros hijos, sea de la edad que tengan, están observándonos cómo nosotros enfrentamos las aflicciones que tenemos. Si las enfrentamos con quejas, si las enfrentamos con murmuración, o las enfrentamos con paciencia, o las enfrentamos con gozo. ¿Amén? Y ellos aprenden acerca de nosotros. Y yo le voy a decir algo, hermanas, que qué bueno es cuando nuestros hijos han aprendido a ver que nosotros enfrentamos la dificultad en oración y que cuando ellos están pasando un problema, lo primero que hacen es acudir a usted y le dice, mami, ora por mí, o mami, ora por esta situación. Si es así, yo la felicito, porque sus hijos han visto en usted una mujer que cuando tiene una preocupación, una aflicción, va a la oración y no a la desesperación. Oiga bien, porque yo puedo tomar cualquiera de las dos opciones. O voy a la oración o voy a la desesperación. Y yo quiero que en esta hora veamos, como les digo, este hombre desperdició los aprendizajes que él pudo haber tomado en el desierto y murió en su pecado. Y quiero enfocarme en un aprendizaje en particular del que Dios me hablaba en esta tarde, y es del agua amarga de Mara. Y quiero que nos vayamos a Éxodo 15:22 y vamos a estar unos minutos en esto. Éxodo 15:22. Hace algunos días una hermana de nuestro grupo de servidoras nos dio este estudio y Dios me impactó tremendamente a través de él.
Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Miren, ellos, hermanas, quiero darles el contexto. En los versículos anteriores, ellos habían pasado el Mar Rojo, ellos habían cantado, habían danzado con María, y dice, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete, y estaban adorando a Dios por la gran liberación, aleluya. ¿Cuál es ese coro que dice, echó a la mar, quien lo defendía, quien lo, qué? Jinete y caballo, echó a la mar. Y entonces estaban cantando, pero 3 días después, oiga bien, 3 días después, ellos empezaron a caminar en el desierto. La película que se habían hecho, yo me imagino, era que todo iba a ser color de rosa, que la liberación implicaba ausencia total de problemas, porque así creemos nosotros que estar en Cristo es ausencia total de problemas. Cuando empieza y viene el primer problema. 3 días después de estar cantando, echó a la mar quien lo perseguía. El Señor se engrandeció, el Señor es todopoderoso, llegan a esta prueba y dice, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ya el agua estaba escaseando, ya no tenían y ya estaban preocupados. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Ahora vean la actitud del pueblo. De este pueblo que había visto el poder de Dios con las 10 plagas. Este pueblo que había visto la columna de fuego acompañándoles en todo el proceso de liberación. Este pueblo que había visto la nube cubriéndoles en este camino. Este pueblo que había visto el Mar Rojo abrirse ante sus ojos. ¿Qué hizo este pueblo? Mire, hermana, murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y yo me puedo imaginar a la Vero, porque no tengo otro punto de referencia más que yo misma, hermana. Y me imagino a la Vero que ha estado alabando a Dios en un culto y que se siente muy bendecida porque el Señor ha obrado en su salud y pues ve que el Señor está manifestándose en sus hijos y la provisión. Y de repente, cuando llega a su casa o al día siguiente en su trabajo, hay un problema, hay una dificultad, un agua amarga. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Es una actitud de contentamiento como la de Pablo? Que Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener en abundancia, pero también sé no tener. ¿O es una actitud parecida a la del pueblo de Israel, que murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Nos has traído a morir al desierto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Si allá estaba. Y no nos pasa a nosotras mismas, hermanas. Porque mire, yo le voy a decir algo. Tenemos 3 enemigos. La carne, el mundo y Satanás. Pero qué tremendo, hermana. Yo sé que usted lo ha vivido. Cuando Satanás se liga con nuestra carne y nuestra carne toma esas insinuaciones que el diablo nos hace y empezamos aquí en nuestra mente como en algún momento el profeta le decía al Señor, es por demás que te he servido, es por demás que he hecho esto, mejor quítame la vida. Nos ha pasado, hermanas. A mí me acaba de pasar. Yo tuve una lucha tremenda, pero me fortalecí el hecho que Dios por medio de mi hermana Yuli me dijo, hermana, va a haber lucha, va a haber batalla, pero el Señor le va a dar la victoria.
pero pude, hermana, vivir esa batalla que muchas de ustedes están viviendo en su mente, porque nosotros sabe que queremos entender por qué pasamos el proceso. Queremos entender por qué Dios está alargando lo que estamos viviendo. Queremos entender por qué las cosas en vez de disminuir se ponen más difíciles. ¿Les pasa, hermanas? ¿O solo será la hermana Vero? Porque queremos entender. Y cuando no entendemos, nos frustramos y nos desilusionamos. Y empieza una murmuración interna en contra de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y esto es bien peligroso, porque lo que el enemigo quiere es que usted se desencante de Dios, para que estando desencantada de Él, deje de confiar y se vuelva una religiosa que va a la iglesia, pero que ya no tiene esa pasión que sentía de buscar a Dios, de deleitarse en Él. Y yo quiero que vea, mi amada hermana, esta trampa, porque es bien sutil. Alguien me decía, sí, hermana, eso me está pasando. Yo ya no disfruto la alabanza. Yo cuando veo una alabanza que dura 10 minutos, yo digo, ay, qué largo es eso. ¿Por qué? Porque se ha desencantado de Dios. Porque sigue confiando, porque no tiene otra cosa. O a otra persona. ¿En quién confiar? O porque tenemos miedo. Pero perdimos la pasión. Y sabe que eso es lo que quiere el enemigo. Así estaban estos israelitas. Estaban desencantados porque ellos pensaron que su caminar por el desierto iba a ser light. Y tienen esa prueba. Pero yo quiero que vea algo, hermanas. Mira, aquí tenemos a dos tipos de personas. Murmuraron contra Moisés. Y vemos a Moisés y dice, y Moisés clamó a Jehová. Vemos a los murmuradores y vemos a los que oran. Amén. Tú puedes ir a la oración o puedes ir a la desesperación. Y yo te pregunto en esta noche, ¿a dónde estás yendo? ¿Estás siguiendo a la oración o estás siguiendo a la murmuración? Ahora, yo quiero decirte algo. Quiero que vea, voy a tomar una parte, dice, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y ahí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Realmente se salían del control de Dios las aguas amargas de Mara, o las aguas amargas de Mara eran una estrategia de parte de Dios para el aprendizaje de su pueblo. ¿Qué creen ustedes, hermanas? ¿Oyó la pregunta? Se escapaba al control de Dios esas aguas amargas de Mara por las que ellos tenían que pasar, o realmente las aguas amargas de Mara eran una estrategia de parte de Dios para un aprendizaje que Dios quería que ellos tuvieran. Yo le voy a decir en esta noche que eran una estrategia de Dios, y esto es algo bien lindo, hermana. ¿Sabe por qué? Mire, Shur significa pared. Los israelitas se toparon con una pared simbólica, con algo que les obstaculizó su caminar. Ahora, muchas veces tú y yo nos vamos a tropezar con esas paredes y llegan a Mara, que significa amargo. Ahora, ¿qué era lo que Dios quería? Fíjese bien. Dios quería darles un aprendizaje a estos israelitas. Dice después que
Allí Dios les dio estatutos y ordenanzas. Y yo quiero que vea esto, mire. Ay, que esto es algo precioso, hermano. La forma en que Dios hace que esas aguas se vuelvan dulces, Dios pudo haber hecho muchas cosas. Pudo hacer llover para darles agua. Pudo hacer que las aguas brotaran, oiga bien, que las aguas brotaran del suelo y que ellos pudieran tomar de ellas. Pero Dios tenía una estrategia. Y entonces le dice a Moisés, oiga bien la estrategia, la quiero leer directamente de la palabra, le dice, le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Primero quiero que vea que Dios tenía una salida sobrenatural para este problema. Lo menos que los israelitas y que el mismo Moisés podía imaginarse es que Dios iba a usar un palo para sanar esas aguas. Y con esto quiero fortalecer tu corazón, porque Dios va a traer una medida sobrenatural a tu necesidad. Tú te puedes hacer la película de cómo Dios va a obrar, hermana. Y está bien, ¿verdad? Estimula tu imaginación, hermana. Pero Dios va a darte una salida sobrenatural que ni te imaginas. Ahora, algunos estudiosos dicen que este árbol representaba, fíjese bien, es este otro árbol que está en escritura y quiero leérselos en Proverbios 3:1. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y nos vamos al 17 y al 18. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que la abrazan y bienaventurados son los que la retienen. Aquí en este versículo está diciendo que la palabra es el agua de vida, que la palabra, óigame bien, hermana, es esa agua que endulza las aguas amargas de nuestro corazón. Ahora, ¿qué es lo que está enseñando Dios aquí? Que la palabra, que sus mandamientos pueden transformar un agua una vida amarga en una vida dulce y placentera. En el Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a su boca. O sea, Dios quería que pasaran por esta experiencia del agua amarga de Mara para que cuando ellos fueran nuevamente al Sinaí, donde Dios les iba a dar estatutos, donde Dios les iba a dar ordenanzas, donde Dios les iba a dar sus mandamientos, ellos pudieran sentir que estos llegaban a endulzar sus vidas. Ahora, fíjese bien, la parada en Mara era una forma de preparar el corazón de los israelitas para comenzar a apreciar la ley de Dios como algo dulce y bueno para ellos. Ese era el propósito de Mara. El propósito de Mara, hermanos, era preparar el corazón de los israelitas para recibir esos mandamientos, esos estatutos, esas ordenanzas como algo dulce, como algo deleitoso. Mire qué bello. No era destruirlos, no era hacerlos pasar una calamidad. ¿Sabe por qué, hermana? Porque Dios es Padre. Y nosotras como madres, usted quiere el sufrimiento de sus hijas, de sus hijos. Claro que no. Pero yo sí quiero que mis hijos sean enseñados. Yo sí quiero que mis hijos sean hombres maduros. Porque
cuando yo ya no esté, que ellos puedan llevar una vida agradable delante de Dios. Entonces ellos tienen que ser enseñados. Y creo que lo mismo anhela Dios de nosotros. Fíjense que en Éxodo 15:26 dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Es aquí, en las aguas amargas de Mara, que Dios se presenta como sanador. Jehová Rafa. La palabra Rofé quiere decir médico. Entonces, Dios relaciona la obediencia a sus mandamientos, la obediencia a su palabra con sanidad. Ahora, yo quiero decirte algo, hermanas. Yo quiero preguntarte que si en este momento tú estás pasando una aflicción, si en este momento tú estás pasando una dificultad. Ahora, yo quiero darte la otra palabra. ¿Qué es lo que Dios está formando en tu corazón con esa prueba que estás pasando? ¿Qué crees tú? Porque yo le digo, yo acabo de estar en dificultad. Y sé que Dios lo que estaba haciendo en mí, hermana, era crear dependencia a Él. Era que yo lo buscara más a Él. Porque me voy a enfrentar, quiero compartirles un milagro de parte de Dios. El día sábado yo salgo para Houston a predicar en un retiro de mujeres y en otras iglesias, en ministerios de mujeres. Y alabo a Dios por esa bendición, pero no puedo ser pretenciosa y decir, ay, Dios me va a usar, sin haber pasado antes clamando a Dios, sin haber pasado antes metida en su palabra. No puedo ser pretenciosa, tengo que ser intencional en buscar a Dios. Y a través de esas pruebas, esas dificultades que he estado viviendo, el Señor me ha llevado a meterme más, el Señor me ha llevado a buscarlo más, porque he entendido que en mis fuerzas no puedo. Y es más, en este momento no estoy en mis fuerzas. En este momento estoy en las fuerzas de Él. Y si algo usted está aprendiendo esta palabra, no es por la hermana Vero, es por la gracia de Dios. Entonces yo le doy gracias a Dios por este proceso de formación. Ahora, ¿qué está formando Dios en usted, hermana? ¿La paciencia? ¿La ciencia de la espera con tranquilidad? ¿Está formando Dios la dependencia? ¿Está formando Dios la gratitud? ¿Está alejándonos Dios del orgullo? ¿Está alejándonos Dios de la autosuficiencia? ¿Está formando Dios en nosotras un corazón perdonador? Aquí había un propósito, preparar el corazón de ellos para llegar a Sinaí, a recibir las ordenanzas, a recibir los mandamientos de Dios. Yo quiero decirte algo. Tú puedes pasar renegando por las aguas amargas que estás viviendo. Y lo que va a pasar es que el proceso se alarga. Alguien decía también que estas aguas amargas tenían magnesio, creo que era el elemento, y que ese elemento lo que iba a hacer al tomarlas era limpiarlos a ellos de todas las impurezas que traían de Egipto. O sea, realmente hasta en eso Dios tenía un propósito, un plan. Y a veces estamos renegando por una
bendición quizás encubierta que Dios tiene. Entonces, yo quiero, hermanas, en esta hora que seamos intencionales y no sigamos lo que la carne quiere, que sigamos como este hombre que murió en su pecado de incredulidad, sino que nos paremos y digamos, Señor, es cierto que estoy ahorita con estas aguas amargas, pero sé que tú tienes el poder para endulzarlas. Te doy las gracias. No sé qué leño vas a cortar y lo vas a echar ahí, Señor, pero de que esta agua se endulza, se endulza. Y que usted pueda permanecer en fe, hermana. Y mire, aquí hay algo más poderoso, porque quiero que leamos Éxodo 15:27. Miren lo que pasó. Y llegaron a Elí. Luego que el Señor se muestra como su sanador. Dice, y llegaron a Elí, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Dios no te va a dejar toda tu vida en las aguas amargas de Mara, hermana. Dios te va a sacar de ahí y te va a llevar a Elí, a donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Esa es la sobreabundancia de Dios. Pero Mara, hoy también es tu escuela. Mara no es tu destino. Mara es tu escuela. Es allí donde tu corazón va a ser enseñado por Dios. Es allí donde tu corazón va a ser fortalecido. Es allí, hermana, donde vas a aprender a guerrear tus batallas. Para que cuando llegues a Elí, a donde están esas 12